en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi padre malinterpretó una prueba de ADN y me echó de casa creyendo que no era su hija. Lo que descubrí después reveló secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. No logro describir exactamente cómo me siento ahora mismo. Creía tener un hogar, una familia, pero un simple documento cambió todo. ¿Lo peor? En algún rincón de mi mente, siempre tuve sospechas de que algo andaba mal. Desde mis primeros recuerdos, he sentido un rechazo constante en mi propia casa. Robert, mi padre, jamás ocultó su preferencia por Nick, mi hermano mayor. Al principio pensé que era porque él había nacido varón y yo mujer, algo que mi padre valoraba más. Sin embargo, la realidad era mucho más complicada. Pasaron muchos años hasta descubrir por qué mi padre parecía guardarme tanto rencor, como si en su interior supiera que yo no le pertenecía. Nick era prácticamente un clon de mi padre. Compartían los mismos rasgos marcados, idéntico pelo castaño oscuro, mirada similar. Yo, por el contrario, no me asemejaba a ninguno de mis progenitores. Constantemente me preguntaban si había sido adoptada, algo que me hería profundamente. Hace poco más de una semana, todo explotó. Durante la cena familiar, la tensión era palpable. Mi padre, normalmente ocupado presumiendo cualquier logro insignificante de Nick, permaneció inusualmente callado, apenas tocando su comida. De repente, arrojó unos papeles sobre la mesa. Anunció que yo no era su hija biológica, sino el resultado de la infidelidad de mi madre. Había realizado pruebas genéticas tanto a Nick como a mí, y según él, los resultados confirmaban sus sospechas de años. Yo era fruto de una traición. Explicó que por esa razón nunca me había considerado suficiente, nunca había logrado quererme. Mi madre, con lágrimas silenciosas, no pronunció palabra alguna. No negó nada, no me defendió. Eso respondió todas mis dudas sobre el rechazo paterno. Siempre supe que no me amaba, pero escucharlo admitirlo abiertamente, decir que nunca tuve un lugar en la familia, me provocó un dolor para el que no estaba preparada. Luego me ordenó abandonar la casa. Quedé paralizada, incapaz de respirar. Mi padre siempre había sido distante, pero esto superaba cualquier escenario imaginable. Le supliqué que reconsiderara su decisión, argumentando que nada de esto era mi culpa. No tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir, pero eso no le importó en absoluto. Su veredicto era definitivo, me gustara o no. Busqué ayuda en mi madre, esperando algún apoyo, pero solo negó con la cabeza, evitando mi mirada. No iba a luchar por mí, ni siquiera podía mirarme. Nick, sentado frente a mí, soltó una risita. Siempre había disfrutado viéndome sufrir, y esta situación no fue diferente. Entre lágrimas, de rodillas, rogué quedarme, insistiendo en que no había hecho nada malo. Había dedicado toda mi existencia intentando ser la hija que ellos deseaban, solo para ser desechada como algo sin valor. Pero mi padre se mantuvo firme, repitiendo que ya no era bienvenida. Antes de poder procesarlo, levantó su mano y me golpeó el rostro con toda su fuerza, no una simple bofetada sino un golpe violento, como culpándome de toda la situación. Ese fue el punto final. No quedaba nada por defender. Tomé algunas pertenencias y salí lentamente, sin destino claro. Caminaba despacio, intentando ganar tiempo para elaborar algún plan. Acabé tocando la puerta de mi amiga Sofía, quien al verme me metió rápidamente en su apartamento. Durante la semana siguiente, apenas me moví. No salí del apartamento, rechacé comer, no quise hablar. Me acurruqué en la cama dejando pasar los días. El informe genético permaneció sin tocar sobre la mesita, ni siquiera sé por qué lo agarré al salir. No podía mirarlo, temiendo que confirmaría todo y realmente me quedaría sin familia. Tras 7 días de aislamiento, algo cambió dentro de mí. Necesitaba conocer la verdad. Cuando finalmente leí el documento, lo repasé varias veces incrédula. Comencé a temblar por un motivo completamente distinto. Mi padre había malinterpretado los resultados. Nick era quien no compartía su ADN, no yo. Nick, el hijo ejemplar, el adorado, el puesto en un pedestal, ni siquiera era suyo biológicamente. Mi padre había estado tan obsesionado con demostrar que yo no pertenecía allí, que ni se molestó en interpretar correctamente los resultados. Su odio hacia mí lo había cegado completamente. Todo encajó en ese momento. La reacción de mi madre, su silencio absoluto, el miedo en su mirada. No era solo culpa, era algo más profundo. Ella lo sabía desde siempre. Sentí una mezcla de rabia y una extraña satisfacción al pensar en mi padre. En su afán por confirmar que yo no era su hija, había interpretado exactamente al revés los resultados. Probablemente pensó que el informe mostraba probabilidades de que yo no fuera su hija, cuando en realidad indicaba todo lo contrario. Ahora poseo esta información, un conocimiento capaz de destrozar aún más a la familia.
Mi padre me odia creyendo que no soy suya, mientras adora a Nick. Saber que Nick no es su hijo biológico lo destruiría completamente, y ese poder está ahora en mis manos. Tengo la capacidad de arruinarlos a todos, empezando por mi padre. Sí, el mismo que me expulsó de casa a pesar de haberme considerado su hija durante años. Aunque considerar quizás sea excesivo, ya que siempre me trató como una invitada indeseada. Luego está Nick, quien disfrutó de mi expulsión con esa risita estúpida, creyendo que ganaba algo según su retorcida lógica. Y finalmente mi madre, quien no hizo nada para protegerme. Para ella no cambia mucho, sigue siendo infiel, pero esto alteraría la dinámica familiar de formas inimaginables. ¿Cuál creen que sea la mejor manera de revelar todo esto? Actualización 1. Han transcurrido varios días, y finalmente hice lo que más rondaba mi mente: enfrentar a mi madre. Necesitaba respuestas, porque aunque el comportamiento de mi padre no me sorprendía, el de ella sí. ¿Acaso su propia hija le importaba tan poco? Eso no lo esperaba. Le pedí encontrarnos a solas, lejos del resto de la familia. Intentó evitarlo con excusas, como presintiendo lo que venía, pero finalmente aceptó. Nos reunimos en un café tranquilo del pueblo, y apenas me senté, un torrente de preguntas surgió. Le cuestioné lo que más me había lastimado: ¿por qué no me defendió? Continué preguntando por qué permitió que me trataran como una extraña todos estos años. Podría haber mejorado mi vida simplemente confesando la verdad, pero eligió callar mientras yo soportaba mi desdichada existencia. Su respuesta fue absolutamente decepcionante. Confesó sentirse paralizada por la culpa, no solo por su aventura, sino por cómo había afectado a toda la familia. Afirmó haberse sentido atrapada entre protegerme y mantener la paz con mi padre, quien se había vuelto cada vez más frío con ella con el paso del tiempo. Justificó su silencio como la única forma de mantener algo de estabilidad familiar, aunque ahora reconocía que fue a costa mía. Le dije que esa excusa no era creíble. ¿Estabilidad a cambio de mi autoestima y salud mental? Le recordé que su deber como madre era defenderme, y había fallado completamente. Su culpa o miedo, cualquiera que fuera su motivo para callar, no justificaba años de negligencia y maltrato emocional. También expresé mi hartazgo de ser la víctima de todos. Le aclaré que no me interesaban las excusas que mi padre o Nick pudieran inventar para justificar su trato hacia mí. Ellos ya no me importaban, pero su silencio había sido lo más doloroso, pues se suponía que ella debía ser mi protectora. Se disculpó, pero ¿cómo perdonar algo así? No escuché esa disculpa porque ella sintiera genuino arrepentimiento, sino porque yo la confronté. Nunca vino voluntariamente a pedir perdón. Admitió desear haber sido valiente, no haber enfrentado a mi padre por mi bienestar. Reconoció haber permitido que Nick se convirtiera en el favorito, pensando que eso calmaría a mi padre y salvaría su matrimonio. Sus prioridades eran claras: primero su matrimonio, luego su esposo, quizás Nick, y al final, si acaso, yo. Tal vez sienta lástima por mí, pero nadie en esa casa parece quererme realmente. No lamento haberla confrontado. Era necesario, y por fin pude decir lo que necesitaba expresar. Ahora debo concentrarme en mi padre y Nick. Ansío ver sus rostros cuando les revele la verdad. Quizás debí hacerlo antes de hablar con mi madre. Aunque también pienso que ella es tan cobarde que intentará llevarse este secreto hasta su muerte, así que confío en tenerla exclusiva. Actualización 2. Algunos días más han pasado. Después de mi confrontación con mi madre, volvió a contactarme. Me rogó reunirnos, alegando tener algo importante que contarme. Sinceramente, creí que no necesitaba escucharla más. Ya me había dicho todo lo esencial, explícita e implícitamente, así que no requería nada adicional. Alguna vez necesité que actuara como mi madre, pero todos sabemos que no está preparada para esa responsabilidad. Sin embargo, algo en su manera de pedirlo me hizo pensar que podría tener información adicional de mi interés, lo que me llevó a cambiar de opinión en el último momento. No esperaba gran cosa, pero apenas comenzó a hablar, supe que esto no sería solo otra ronda de arrepentimientos vacíos. Confesó que en realidad desconoce quién es el verdadero padre de Nick. ¿Cómo podía ignorarlo? No pude evitar burlarme. Le pregunté directamente: ¿cuántas infidelidades se necesitan para perder la cuenta de quién podría ser el padre? Mis palabras fueron crueles, pude ver que la lastimaron, pero no me importó. ¿Por qué debería ser amable después de todo lo que ha causado y lo que no evitó durante tantos años? Mi madre se derrumbó entre lágrimas, intentando conseguir mi compasión, justificándose con sentimientos de abandono y desamor en su matrimonio. Explicó que mi padre siempre fue frío y distante, incluso al principio de su relación. Esperaba que las cosas mejoraran tras la boda, pero no fue así, sintiéndose atrapada, sola y desesperada por escapar del vacío que experimentaba en casa. No defenderé a mi padre, soy la última persona que lo haría, pero tampoco apoyaré a mi madre.
Creo que mi padre merecía su infidelidad, así como ella merece todas las consecuencias de haberla cometido. Pero dos males no producen un bien, solo destrucción. Y yo quedé atrapada en esa destrucción por tener dos padres irresponsables. Le recalqué que, sin importar su infelicidad, ella eligió quedarse con él, serle infiel y arruinar mi vida. Eligió sacrificarme a mí, su propia hija, para mantener un matrimonio claramente tóxico. Le señalé la ironía de quedarse por estabilidad, cuando nadie en nuestra familia la ha experimentado jamás, ni siquiera ella. La razón de su desconocimiento sobre el padre de Nick es que frecuentaba hombres en bares durante esa época, describiéndolo como su forma de escapar momentáneamente de su infelicidad. Se autodefinió como tonta, egoísta y arrepentida por sus decisiones. Comparto esos adjetivos, aunque me parecen insuficientes, y también aplican a mi padre. Todo sonaba como esas personas que solo se arrepienten cuando las descubren, no un arrepentimiento genuino. Entonces hice un comentario sarcástico sobre la suerte que había tenido de que Nick se pareciera tanto a nuestro padre. Bromeé irónicamente que seguramente tenía un radar para hombres con rasgos similares. Mi intención era burlarme, pero cuando lo dije, algo cambió en su expresión. Su rostro se congeló, sus ojos se agrandaron, y respiró profundamente, como si hubiera tenido una revelación. Murmuró que existía una posibilidad que nunca había considerado, una que esperaba fuera falsa, pero que parecía la más probable. Sugirió que el padre biológico de Nick podría ser mi tío paterno, David, el hermano de mi padre. No podía creer lo que escuchaba. Esto sí que era increíble, porque cada nueva revelación de mi madre empeoraba las cosas, pero perjudicaba principalmente a mi padre, lo cual de algún modo retorcido me beneficiaba. Mi madre confesaba la posibilidad de haber tenido una aventura con el hermano de su esposo, haciendo que Nick pudiera ser mi primo o medio hermano. No sé qué clasificación predomina. Me fui después de eso, pues parecía no tener más que contarme. Ahora temo volver a reunirme con ella, porque me aterra lo próximo que pueda revelar. No estoy preparada para oír que tuvo un romance con un extraterrestre, o que mi padre es realmente su primo. Cada encuentro con ella trae algo nuevo y más espeluznante. Aunque quien debería sentir un escalofrío recorriendo su espalda es mi padre, como los protagonistas de películas de terror cuando el asesino acecha. Creo que esto amplía aún más mis opciones para darle las buenas noticias. Me alegro de haber estado ocupada para tener esta conversación con mi padre, porque me habría arrepentido de no contar con esta información adicional. Ahora dudo si esperar más, para ver qué otras cosas puedo usar a mi favor. Actualización 3. Poco después de marcharme tras la confesión sobre la posible paternidad de mi tío, mi madre empezó a inundarme con llamadas y mensajes. El problema con estos mensajes es que se oponían a mis planes de revelar todo y provocar el caos. Me suplicaba que no destruyera a la familia, que no acabara con su matrimonio, y que considerara, cito textualmente, el panorama completo. Puede que destruya a la familia, pero solo a los involucrados. No me preocupa la vida de Nick, mi tío, mi padre o la suya, porque todos son personas despreciables. Cuantos más mensajes recibía, más furiosa me sentía. Nunca se trató de pedirme perdón, sino únicamente de sus motivos egoístas para proteger su matrimonio. Aunque mi padre conocía la infidelidad, nunca expulsó a mi madre. Ella presenció cómo lo hacían conmigo y pensó, mejor ella que yo. Bueno, ahora pienso, mejor el karma que ella. Tengo todas las pruebas, desde el test de ADN mal interpretado por mi padre, hasta todos los mensajes de mi madre. A estas alturas se trata puramente de venganza, no lo negaré. Pero tampoco pueden negar que es una venganza que se ha hecho esperar demasiado en mi caso. Una venganza necesaria que se sentirá maravillosa cuando avance como una marea imparable. No dejará nada en pie, ni el matrimonio de mis padres, ni la relación entre mi hermano y mi padre, ni la estúpida sonrisa de Nick. Sí, creo que esto último me proporcionará mayor satisfacción. Sé que algunos podrían cuestionar mi camino hacia la venganza, pero me han arrebatado todo y aún así encontraron nuevas formas de hacerme sufrir. Es hora de que otros sufran. Y nadie mejor para experimentarlo que quienes se han dedicado a hacer mi vida lo más miserable posible, especialmente porque lo disfrutaban. No sentiré tristeza, pues ahora me toca disfrutar a mí. Edición. Casi lo olvidaba, pero gracias por aclarar mi parentesco con Nick. Según han dicho, sería hermano y primo simultáneamente. También agradezco la broma sobre nuestra familia pareciéndose a la realeza europea. Actualización 4. Ahora puedo relatar tranquilamente lo sucedido con la revelación a mi padre y Nick, y créeme que disfruto escribiendo esto tanto o más que haberlo vivido. Pueden preguntarle a Sofía, quien también presenció todo, como si tuviera acceso VIP a este drama. Solicité una última reunión a mi padre, con la excusa de recoger algunas pertenencias, añadiendo que necesitábamos discutir ciertos detalles.
Sorprendentemente, aceptó sin resistencia. Armada con las pruebas genéticas, los mensajes de mi madre y mis ansias de venganza, llegué preparada para exponerlo todo. Como hizo mi padre semanas atrás, ahora me tocaba a mí. El encuentro familiar fue tenso desde mi llegada. Mi madre parecía nerviosa al verme, siendo la única consciente de lo que iba a ocurrir. Eso debió ser una verdadera tortura para ella. Nick estaba presente, tan arrogante como siempre, seguramente pensando que venía a suplicar que me permitieran regresar. Mi padre mantenía su seriedad habitual, como si fuera un mero trámite burocrático, actitud que siempre ha mostrado conmigo. Pero cuando terminé lo que había venido a hacer, todo cambió drásticamente. Miré a mi padre y le dije que le devolvía las pruebas de ADN, ya que no quería conservarlas, entregándoselas personalmente. Añadí que debería leerlas con mayor atención, pues la primera vez las había interpretado incorrectamente. Señalé que si observaba detenidamente, vería que sobre el porcentaje había una leyenda explicando que indicaba la probabilidad de parentesco. Al escucharme comenzó a angustiarse y se colocó las gafas para leer mejor. Estuvo examinando el documento durante un minuto, mientras yo aprovechaba para observar las reacciones de Nick y mi madre. El rostro de ella palideció aún más, si eso era posible. Nick mantenía su expresión inalterada, hasta que resumí el verdadero significado de las pruebas. Yo sí era hija biológica de mi padre, él no lo era. En ese momento perdió su sonrisa y empezó a alterarse, como mi padre segundos antes. Para entonces, mi padre ya estaba reaccionando, y Nick le bombardeaba con preguntas sobre lo que realmente decían los papeles. Mi padre miraba fijamente a mi madre, ahora furioso. Le preguntó quién era el verdadero padre de Nick, y yo intervine sugiriendo la posibilidad de que fuera su hermano. En realidad no existía tal probabilidad, pues investigando sobre las pruebas de paternidad, el test debería indicar algún parentesco entre Nick y mi padre, pero no quise perder la oportunidad de mencionar que, además de otros hombres con quienes mi madre se acostó, también estaba su propio cuñado. Les anuncié que tendrían mucho que discutir, e indiqué a Sofía que nos marcháramos porque nuestra misión había concluido. Desde la calle se oían claramente los gritos de mi padre y mi hermano, así que todo salió según lo planeado. Días después empecé a recibir mensajes de mi padre. Dejó varios mensajes de voz y textos hasta que finalmente lo bloqueé. Los que alcancé a leer contenían disculpas y deseos de acercamiento, entre otras cosas. No he respondido ni lo haré jamás. No me interesa establecer una relación con él ahora, independientemente de lo que diga un papel. Mi madre no se ha comunicado, pero también la bloqueé preventivamente. Cuando bloqueé a mi padre, recordé hacer lo mismo con ella y con Nick. No espero ningún mensaje de Nick actualmente, pero prefiero evitarlo por si acaso. Desconozco qué ocurrirá con mi familia ahora, pero de una cosa estoy segura. Para ellos no ha terminado, pero yo he terminado con ellos. Es momento de disfrutar la pequeña bomba que he lanzado y descansar. Me lo merezco, he trabajado en esto durante mucho tiempo. Actualización 5. Tengo las consecuencias de mi actualización anterior y estoy convencida de que les interesará conocerlas. No es por ser mi historia, creo que objetivamente querrán leer esto. Empecemos con mis padres, que ahora están separados y en proceso de divorcio. Técnicamente, es mi padre quien ha solicitado el divorcio, pero en términos prácticos eso no importa, ese matrimonio ha llegado a su fin. Mi padre ha abandonado la casa, dejando allí a mi madre y Nick. ¿Por qué se marchó él y no ellos? Lo ignoro, pero esa es su situación actual. Lo que sí sé es que no se ha llevado consigo a la luz de sus ojos, su pequeño tesoro, su razón de existir, que es Nick. Ya no representa nada de eso para él, ahora es simplemente el fruto de la infidelidad de mi madre. Pero si esto te parece duro, mejor no imagines lo que piensa de su hermano. Su hermano se sometió a una prueba de paternidad confirmando lo que mencioné anteriormente. Mi madre realmente tuvo suerte de que Nick se pareciera tanto, porque efectivamente no es hijo de mi padre, aunque Nick desearía fervientemente que lo fuera, para poder llamar padre a alguien. Su risa burlona desapareció desde aquella visita a casa de mis padres y según me cuentan, no ha vuelto a aparecer. Por eso busca desesperadamente a su verdadero padre, necesita dirigirse a alguien como papá, y que esa persona satisfaga todos sus caprichos. Pero eso llevará tiempo, porque si mi madre se acostó con hombres de quienes ni conserva un número telefónico, dudo que pueda descubrir quién es. Y aunque lo lograra, es improbable que alguien lo trate como lo hacía mi padre cuando creía que era su hijo biológico. El enfrentamiento entre los hermanos también merece mención, porque terminó a golpes con la intervención de mis abuelos para separarlos. Por lo que me han contado, ya que no presencié la pelea, mi padre llevaba las de perder tras haber insultado gravemente a mi tío. La familia no toma partido por ninguno de los dos, porque no saben quién es peor,
si el hermano o mi padre por haber rechazado a 2 hijos en tan poco tiempo. De todas formas, mi relación con mis abuelos tampoco es mucho mejor que con mis padres, pero eso merecería otra publicación. Solo queda mi madre para completar esta actualización. Ya mencioné que vive con mi hermano, pero no que ni siquiera se dirigen la palabra. Mi hermano permanece allí únicamente porque no tiene alternativa, pero probablemente ya se habría marchado de tener opciones. Mi madre también enfrenta una demanda de mi padre por fraude de paternidad. Resultaría gracioso si no fuera tan doloroso para mí. Porque cuando yo era la supuesta no hija de mi padre, él no solo permaneció con ella, sino que ni siquiera consideró demandarla. Pero ahora que le ha arrebatado a Nick, esto es imperdonable desde su perspectiva. Supongo que quedará una actualización más para informarles sobre la demanda y las consecuencias finales, pero no esperen que sea pronto ni extensa. Actualización 6. No digan que no les advertí. He tardado y es una actualización breve, pero al menos es algo. Mi padre ha ganado la demanda contra mi madre. Continúa sin hablar con su hermano ni con Nick. Nick ha intentado comunicarse con él, pues aún desconoce quién es su padre biológico, y desearía que el mío lo siguiera siendo. Realmente, mi padre no está hablando con nadie, porque ningún familiar ha decidido cortar relación con su hermano, así que él ha roto con todos. Mi madre ha expulsado a Nick de casa porque continúa sin dirigirle la palabra, quizás por eso Nick anhela recuperar a mi padre. Y eso es todo. Las cosas no han cambiado mucho más en mi familia, porque desde que consumé mi venganza, todo cambió radicalmente.